Qué bueno, nos podemos ver los rostros. E inmediatamente se dan las conversaciones, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos allá a la ciudad? ¿Y qué vamos a hacer mañana? ¿Y qué vamos a cenar? Todas esas cosas que uno dialoga, ¿verdad? Cuando está culminando algo y comienza otra cosa. Hay muchas conversaciones que se dan en el camino. Por ejemplo, el camino desde Bosa hasta este lugar, aproximadamente 2 horas, y el pastor Mauro habló y habló y habló y habló y habló. No, yo también hablé mucho. ¿Dónde está el pastor Mauro? Aquí estoy. Aquí está. Qué bendición, ¿verdad? Y en el camino se dan conversaciones de gozo, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido conversaciones de gozo, de alegría, de una buena noticia? Amén. Pero también tenemos conversaciones de desesperanza. A veces llegan las malas noticias, llegan las cosas que son inesperadas, las cosas que con nuestro joyero, que con nuestra mente, que con nuestra razón no podemos resolver. Le tenemos un nombre a eso, los imposibles. Pero qué bueno que yo le sirvo y usted también al Dios que vence los imposibles. Para Él esa palabra no está en su vocabulario. Con solo decirlo, con solo el hablar, lo que no es, es. Con mi iglesia también tenemos conversaciones en el camino. Yo creo que si estamos aquí es porque hemos conversado y hemos llegado a la finalidad de que necesitamos. Ahí va, un poquito menos. Ahí, por ahí un poquito menos. Y va a llegar para que no haga quitar. Hemos llegado a la finalidad de que necesitamos volver al discipulado. ¿Correcto? Y hemos hablado acerca de cómo debemos crecer en el discipulado y finalmente cuando lo completemos entonces salir y compartir el testimonio, porque somos testigos, ¿correcto? Amén. Amén. Así que esta conversación nos ha traído hasta este lugar. Así que déjame contarte acerca de una conversación que tuve con Dios en el camino y que todavía tengo. El 28 de septiembre del 2009, mi esposa y yo nos enteramos que íbamos a ser papás, ¿verdad? Y el 29 nosotros decidimos entonces compartir esa noticia con nuestros familiares. Fuimos a casa de mi papá y les dejamos saber, ¿verdad?, que Becky estaba embarazada, que por ahí venía un nuevo nieto, y estábamos todos muy contentos. Cuando salimos de casa de mi papá hacia mi casa, unos 15 minutos, como todo padre, empieza uno a preocuparse, ¿verdad? Y Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame entendimiento para llevar a mi hijo por el buen camino. Señor, yo te pido que esté saludable. Todas las cosas que oramos, ¿verdad? Cuando viene una criatura de camino. Esa noche, cuando yo llego a mi casa, había alguien estacionado frente a mi hogar. Era un amigo, es un amigo, lo conocemos, ¿verdad? Así que no nos preocupamos, sino que le vemos llorando y entonces dijimos, caramba, ¿qué le pasará a Michael? Y él nos dice, vamos a entrar a la casa que tengo algo que anunciarles. Y entramos a la casa y él nos decía, iba de camino a mi hogar, que era muy cerca del mío, y de repente el Señor me dijo, vuelve, porque tengo noticias para él, ¿verdad? Y en ese momento, no sabiendo él la noticia de que mi esposa estaba embarazada, pone la mano, con el permiso de ella, en su vientre. Y comienza a bendecir la criatura que viene de camino, comienza a poner propósito en él. Ya estaba hablando de él, ¿verdad? No llevaba ni un mes de embarazada.
Y comienza a decirnos Dios qué va a hacer con quien es hoy Alejandro. 2 años y medio más tarde, nosotros recibimos la noticia de que Alejandro tiene la condición o la enfermedad de epilepsia. Hay varias formas de epilepsia, una de ellas la ausencia, ¿verdad? Donde el que tiene dicha enfermedad, ¿verdad? De repente, pues pierde el conocimiento por segundo, sus ojitos suben hacia arriba, y esto a él le pasa 17 veces en 1 hora. Muy bien. Por lo tanto, iba a tener problemas cognitivos y los tiene, ¿verdad? Porque su cerebro se interrumpe 17 veces en 1 hora. Entonces, cuando tú empiezas a razonar, y aquí hablamos del razonamiento, ¿verdad? En el día de ayer, y a comparar lo que Dios había dicho en el principio que iba a hacer con ese varón, con ese niño, con ese joven, con ese adolescente, y de repente por el otro lado tienes problemas cognitivos, ¿verdad? Que al día de hoy, a sus 14 años, todavía se le dificulta leer y escribir. Entonces tú dices, Dios, ¿qué está pasando? En el camino, Dios me ha hablado y me ha dejado saber que yo tengo que ver a mi hijo como él lo ve y no como yo lo veo. Ayer aprendíamos de Fritz, ¿verdad? Y lo que mucha gente hubiera pensado, y nosotros mismos cuando vimos la foto, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pero Dios usa a quien quiere, como quiere y cuando quiere. ¿Amén? Y yo no sé si alguna vez tú te has sentido desamparado en el camino, pensando que estás solo a través de él. Y hoy con mi iglesia pueden también, en alguna manera, sentirse sin fe y sin esperanza. Eso no puede suceder con la iglesia. Pero tenemos que recordar la historia que vamos a predicar en la mañana de hoy. De esos 2 caminantes, de esas 2 personas, 2 discípulos de Jesús, que pasaron por circunstancias que nosotros pasamos también. Circunstancias que los llevaron a ellos a la incertidumbre. ¿Han estado alguna vez en incertidumbre? Claro. Conocemos que el nombre de uno de ellos era Cleofas. Y quien le acompaña, pues está en misterio. Puede ser como un varón, como puede ser una mujer. Y los eventos, debo decir, que habían sucedido en los últimos 3 días, jueves, viernes y sábado, lo que conocemos nosotros como la pasión, le habían robado la esperanza. Habían perdido la fe y ya no sabían en qué más creer. ¿Está usted ahí? ¿En crisis de fe? Cleofas no podía entender cómo hace una semana Jesús había estado frente a la tumba de Lázaro y le había dicho, levántate, sal de ahí. Usted se imagina como discípulo del Señor acompañando a Jesús a través de su ministerio, ver sanar a ciegos, ver sanar a leprosos, libertando endemoniados, sacando a un hombre de la tumba después de 4 días cuando ya apestaba. Como un hombre con poder para levantar a otro de la muerte, no se podía bajar de la cruz. La cruz significaba para ellos la pérdida de su maestro. Pero déjame contarte. Luego habían sido testigos de la entrada triunfal. Gran parte del pueblo los recibió con palmeras. Le gritaban, ¿cómo le gritaban? ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Luego en la semana le lavó los pies a cada uno de sus discípulos, dándole una gran lección de humildad. Cenaron juntos, como lo vamos a hacer nosotros hoy. Y de ahí en adelante, todo comenzó a desmoronarse. Terminó la cena y habían rumores de traición. Al terminar la noche, arrestaron a Jesús, lo acusaron,
Lo llevaron frente a Pilato, lo golpearon, lo humillaron frente a toda la multitud. Y él, callado, no decía nada, no se defendió. Todos los discípulos, aunque de lejos, estaban observando todo lo que estaba sucediendo. Lo llevaron junto a otros ladrones hasta el Gólgota y lo crucificaron. Todo el pueblo, hermano Mario, estaba alborotado. Unos a favor, otros en contra de su muerte. Le preguntaban, y la pregunta estaba en la mente de la gente, ¿verdad? ¿Sería mentira todo lo que dijo? ¿Sería mentira todo lo que sucedió? ¿Está muerto? ¿Y ahora qué? ¿No está usted ahí? Cleofas, yo poniéndome en sus sandalias, diría, yo me voy de esta ciudad. Yo me voy para Girardot. Diría, yo necesito pensar, necesito escapar de aquí, me voy para Fusagasugá. ¿Lo dije bien? Sí. Casi. Para ese lugar donde puedo pensar. Para ese lugar donde las voces no me ahogan. Y puedo tratar de comprender qué es lo que está pasando. Así que Cleofas, con la compañía de su compañero o compañera, también discípulos de Jesús, salen de camino a Emaús. Y el camino es largo, aproximadamente unos 11 kilómetros. Y comenzaron a caminar y la conversación inmediatamente giró hacia lo acontecido, porque cuando pasa algo difícil, solamente hablamos de eso, nos enfocamos en eso. Y saliendo por una de las puertas de Jerusalén, se les acercó un hombre desconocido. Y yo me imagino a Cleofas haciéndole señas a su amigo y diciéndole, ¿y este? ¿Por qué está tan cerca de nosotros? ¿Quién es este tipo? ¿Verdad? Y ni lento ni perezoso, el personaje misterioso pregunta, ¿de qué estaban hablando? ¿Que por qué estaban tristes? Y lo primero que pasó por mi mente, ¿verdad? Cuando leo esto como puertorriqueño, y yo no sé si como colombiano, si a usted se le pega a alguien y comienza a preguntar, ¿verdad? A lo mejor preguntas imprudentes, uno diría, ¿qué presentado? ¿Verdad? Porque este se mete en mi conversación. Cleofas reacciona y le dice, pero eres tú el único forastero, el único peregrino que no se ha enterado todo lo que ha pasado recientemente. Igualito que como le decimos a Dios, Dios, tú no te has enterado de lo que me está pasando. Tú no te has enterado de lo que sucede en mi iglesia. Tú no te has enterado de lo que sucede en mi vida. ¿Acaso tú eres el único que no se ha enterado? Oramos así. Yo oro así. Cuando llega el tiempo de la desesperación. El hombre preguntó nuevamente qué había sucedido. Estaba insistiendo. Y presumo que Cleofas estaba perdiendo la paciencia, como muchos de nosotros nos pasa, y decide explicarle al forastero para que los deje tranquilos. Le informan que discutían sobre Jesús de Nazaret, que fue profeta, que fue poderoso en obra y en su palabra, que lo sentenciaron a muerte, que lo crucificaron, y no podemos creer que esté muerto. Nosotros esperábamos que Jesús redimiera a Israel. Había un concepto muy errado del propósito que Jesús tenía en ese momento. Jesús vino para salvarnos, para libertarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Ya han pasado 3 días, forastero. Ya nosotros no tenemos esperanza, así que vamos de camino a Emaús. Y en esta mañana, en este lugar, pueden haber personas
que como Cleofas y sus compañeros han perdido la esperanza, que han llegado aquí a este lugar con preguntas que a lo mejor no tienen respuestas, como las tenía Cleofas. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado a usted? Levante su mano. Cleofas continúa. Hoy, algunas mujeres que nos acompañaron durante este discipulado fueron de madrugada al sepulcro de Jesús y no encontraron el cuerpo. Nos dijeron que vieron ángeles que le anunciaron que Jesús vive. Otros fueron a buscarle, pero tampoco le encontraron. Yo no sé qué más creer. La realidad es que a pesar que tantas mujeres dieron testimonios de este hecho, y Dios bendiga a todas las mujeres que Dios eligió como testigos primordiales, ¿verdad?, de su resurrección, en ese momento, en ese contexto histórico, el punto de vista cultural no consideraba el testimonio de la mujer como uno válido, pero Dios las redimió y las utilizó a ellas como testigo principal. Mientras Cleofas contaba todo esto, aquel extraño del camino estaba evidentemente molesto. ¿Se puede imaginar a Dios molesto con usted? Pero este muchacho no aprende. Bendito sea el Señor. No sean tontos, les dijo. ¿Por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Por qué te cuesta creer? Si Dios te llamó, si Dios te envió, si Dios te ungió, si Dios te separó, ¿por qué te cuesta tanto trabajo creer? No le servimos a un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo puede. No era necesario, decía el extraño, que el Mesías padeciera, les dijo. Jesús comenzó entonces a través de toda la palabra acordarle lo que los profetas habían dicho de él, como el profeta Isaías en Isaías 40, que lo estudiamos en el día de ayer, que daba la promesa de un precursor. Isaías 61, que daba cumplimiento de su liberación, que los salmos invitan a recibir al que viene en el nombre del Señor, Salmo 118, a esperar su promesa de un gobierno compartido con Dios y una exaltación futura, Salmo 110, que Daniel vio la imagen del Hijo del Hombre que viene en las nubes. ¿Quién da gloria a Dios? Amén. Hay más de 300 promesas de Jesús en el Antiguo Testamento y todas se cumplieron en Él. Amén. ¡Aleluya! Amén. El corazón de Cleofas ardía mientras escuchaba. Qué bonita esa expresión, ¿verdad? Quedó tan atónito de su conocimiento que no se dio cuenta que ya habían llegado a Emaús. Qué conversación habían tenido en el camino. Espectacular, ¿verdad? Dios siempre nos recuerda sus promesas cuando nosotros las olvidamos. Y Dios es uno que cumple sus promesas. Amén. Amén. Lo obligaron, como era la costumbre, a quedarse en su casa. Ya era de noche. Chacho, no sigas de camino, quédate aquí con nosotros. Vente para acá, para casa, que allí hay pan, lo ponemos a hornear y la cosa va a estar bien chévere, hay una camita para ti, no te vayas. Y lo bonito de Jesús es que Él accede. Cuando nosotros llamamos a Jesús a quedarse en nuestras vidas, a vivir en nuestro corazón, a vivir en tu cuerpo, Él siempre accede. Cuando llegaron a la casa, imagino que se pusieron a hornear el pan. Y aquellos que han horneado pan en su casa saben que la casa se llena del olor, ¿verdad?
No intente oler ese. Ya falta poco. Se sentaron a la mesa, como estamos todos. Y en el mundo antiguo, la mesa era el lugar de comunión por excelencia. Lo debe seguir siendo, ¿verdad? Ahora, pues estos aparatos a veces nos quitan la comunión en la mesa. Era un lugar donde la familia y los amigos se juntaban a conversar unos con otros. Para la iglesia, ¿qué significa eso? Según un pastor que conozco, el pastor Mario Villamarín Riaño, en su libro Ser Iglesia en tiempos de incertidumbre, dice lo siguiente acerca de lo que significa la mesa para la iglesia. La iglesia es la comunidad de la mesa del Señor. La cena no es una elaboración doctrinal ni litúrgica de la iglesia. Es del Señor Jesucristo, Amén, quien la instituyó, y en ella Él mismo es ofrenda y don supremo de Dios para los hombres. amén. Allí, Cristo es donación sagrada y alimento del cielo para la iglesia. Por eso, la mesa es del Señor y Él es el Señor de la mesa y quien convoca a sus discípulos. Los creyentes hallan su plena realización, sentido e identidad cuando todos se reúnen fraternalmente alrededor de la mesa para reconocer y exaltar a su Señor. Asimismo, la cena es más que una ceremonia de penitencia o arrepentimiento. Es de celebración Amén. y alegría, porque celebra con júbilo el triunfo del Señor sobre el pecado y la Amén. muerte. Celebra la redención de los hombres por amor y gracia de Dios. En la cena se celebra la verdadera libertad. Además, es una celebración anticipada de lo que escatológicamente será el reino de Dios. Aleluya. Según dijo el Señor, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Escucharon de la fuente primaria, y los que estudiaron el seminario saben. ¡Qué bien! Es un momento de celebración. Y aquí estamos todos en la mesa. Y Cleofas y su compañero y Jesús estaban sentados allí en la mesa. Y no sabían lo que venía de camino, la celebración que iban a tener, sino que estaban solamente compartiendo. Y yo le invito en esta mañana a que usted pueda decirle a su vecino, el que está de frente o el que está a su lado, algo por lo que usted está agradecido que el Señor ha hecho en este fin de semana. ¿Tiene algo que decir? Yo sí. Así que dígale ahora a su vecino o a su vecina. Pensar en mí, Señor, me permitió cerrar aún con su agresión. Él es el llegaba sin saber para mí fue una palabra
En esto que me acompañando por un momento a no lo he leído. Siete, seis, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es. Escuchen, iglesia. Fue en la mesa donde la vida de Cleofas cambió. Lo vio bendecir el pan. Lo vio partir el pan. Y en un instante Cleofas reconoció. Reconoció quién estaba al frente de él. Después de una caminata de 11 kilómetros, que lo había llevado por la queja, lo había llevado por el escuchar las promesas del Señor, lo había llevado hasta su casa en Emaús. En un instante, Cleofas reconoció. En un instante, la esperanza regresó. En un instante, la confusión desapareció. Solo la iglesia, solo hermano que me escucha, solo toma un instante. Si Jesús aparece en la ecuación, todo absolutamente cambia. Solo toma un instante. Ahora sí. Estando todas en la mesa, y todas, como Cleofas, Jesús y su acompañante, vamos a compartir el pan y vamos a compartir la copa. Y le invito a que vaya destapando. Cuidado con las peras, por favor. Sentí un calentito que pensé que era el pan. La pastora se me cayó. Muy bien. Tome un pedacito de ese pan, allí quedó ahí. Gracias. Sí. Ya mismo se puede comer el resto. Tranquilo. Que ayer le tocó a las 5, hoy le toca a las 12. Un pedacito de esto. Muy bien. ¿Listos? Casi. Muy bien. Qué bonito esto, ¿verdad? Le pido al pastor Víctor que ore por el pan, por el símbolo del cuerpo de Jesús. Y le pido al pastor Mario que ore por la copa, símbolo de su sangre. Señor, gracias porque tú decidiste, siendo Dios, hacerte como uno de nosotros, cargar nuestro pecado, sufrir nuestro juicio. Y este pan, Señor, al cual es un elemento del uso común, y bendecimos para que tú, oh Señor, lo santifiques y bendigas tu pueblo, nos hace recordar todo el sacrificio encarnado en ti, por amor, al que estaba sin esperanza. Bendigo tu nombre, Señor, y bendecimos este elemento que representa ese inmenso amor tuyo encarnado para redimirnos.
Cuando como cordero fuiste al matadero, sin abrir tu boca para ser crucificado y derramar tu sangre, allí estabas consumando toda la obra y todo el plan de redención por nosotros. Sí, Señor. Y derramaste tu sangre por nosotros. Y tú dijiste: esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Por eso te queremos dar gracias, Señor. porque nos haces partícipes de tu presencia. Porque cuando dijiste: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, lo que dijiste es estoy con vosotros. Y gracias, Señor, porque en esa sangre todos hemos sido perdonados, Sí, Señor. redimidos, Sí, Señor. y disfrutamos la libertad Aleluya. y la gloria de tu Sí, presencia. Señor. Por eso, Señor, hoy como comunidad y como individuos te damos gracias porque estamos frente a la presencia de Cristo soberano, que es el Señor de la mesa. Gracias por la sangre que derramaste por nosotros. Amén. Pablo, en su primera carta a los Corintios, habiéndole dicho ya que tenían que ser testigos, les enseñó sobre la institución de la cena del Señor. Y dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Participamos del pan en memoria del Señor Jesucristo. Amén. Asimismo, después de haber cenado, el Señor toma la copa, diciéndole a sus discípulos: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieran, recordando lo que yo he hecho por ustedes, en memoria de mí. Participemos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Y yo digo: ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Amén. Eso es. Cleofas en la mesa aún no había pasado el asombro de reconocer a su maestro cuando desapareció del lugar. Pero ya no necesitaba verlo para creer que estaba vivo. Jesús había resucitado. Yo creo que podemos decirlo fuerte en esta mañana: Jesús ha resucitado. ¡Aleluya! Sí. Culmino diciendo lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, del 32 al 34. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora, escuche bien, iglesia, estaban de regreso en Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían:
El Señor ha resucitado de verdad. Amén. Iglesia, si en esta mañana tienes el corazón abierto, es para recordarte de que no estás solo en el camino. Que Jesús sigue siendo el proveedor de la promesa. Que Jesús sigue prometiendo que nos acompaña todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 20. Después de cenar, corrieron a Jerusalén, corrieron a Funza, corrieron a Villavicencio, corrieron a Cuernavaca, a Pereira, a Bucaramanga, a Bogotá del Norte, a Puente Aranda, a Baja Cali, a Bayamón, a Girardot Centenario, corrieron a compartir la palabra de Dios. Amén. Eso es que no se me quede nadie que después. Babosa. Casi nada. ¿Quién me buscó? ¿Quién me alimentó? Girardot no. Corrieron a compartir la palabra de Dios. Invito al pastor general a que esta hora culmine y recoja este momento y tenga la oración por nosotros y por los alimentos que van a ser servidos. Señor, gracias porque tu presencia nos acompaña en esta mesa. Oramos que el ardor de tu presencia en nuestros corazones sea tal que de ese mismo fuego, Señor, lo podamos llevar a quienes no estuvieron aquí. Amén. Padre, oramos, Padre, que tú nos guardes, que este fuego no sea consumido por distracciones, ocupaciones o vanidades. Oramos que esta iglesia sea fructífera y que la palabra que ha sido sembrada con poder de su Amén. oramos con alabanza y gratitud, porque nuestra esperanza está puesta en ti. Oramos en la convicción de saber que si tú estás con nosotros, Señor, esto sigue. No le quiero, Padre. Aleluya. Gracias. Aquí está la vida de tu iglesia, nuestros corazones, a que tú los uses. Seguimos declarando que tú eres nuestro Señor, la fuente de nuestra vida, y pon en nuestro corazón y en nuestra boca el mensaje que tú nos has dado. Multiplica. Esto te lo pedimos y pido que tú bendigas los alimentos, que tú bendigas el trabajo de estas personas en este lugar, Sí, Padre. que tú bendigas el servicio generoso y que tú bendigas a tu pueblo en su salida. Guárdales y úsales. En Jesús oramos, oración de gracias. Amén y amén.